Cruzar el Jordán significa abandonar definitivamente la mentalidad de esclavo. Significa aceptar responsabilidad. Significa entrar en madurez. Y eso da miedo, porque crecer duele. La mayoría de las personas quieren milagros, pero no transformación. Quieren victorias sin disciplina. Quieren paz sin enfrentar sus demonios internos. Pero el río Jordán representa precisamente eso. El momento donde debes decidir quién serás. Hay personas que pasan toda su vida en la orilla del miedo. Observan oportunidades, pero no avanzan. Observan sueños, pero no actúan. Observan posibilidades, pero siguen paralizadas. La resiliencia exige movimiento, aunque tengas miedo, aunque dudes, aunque estés cansado. La filosofía estoica enseña algo poderoso. No controlamos los acontecimientos externos, pero sí nuestra respuesta ante ellos. Moisés entendió eso. No podía controlar al faraón. No podía controlar el desierto. No podía controlar las quejas del pueblo. Pero podía controlar su decisión de seguir obedeciendo su propósito. Y ahí está una de las claves más importantes de la fortaleza mental. La vida siempre tendrá tormentas. Siempre habrá traiciones. Siempre habrá pérdidas. Siempre existirán momentos injustos. Pero tu espíritu puede decidir si será destruido o fortalecido. Muchos hombres se rompen porque esperan una vida sin sufrimiento. Pero el sufrimiento es parte inevitable de la existencia humana. La pregunta no es si sufrirás. La pregunta es qué harás con ese sufrimiento. Moisés transformó el dolor en liderazgo. Transformó el exilio en preparación. Transformó el miedo en fe. Eso es resiliencia verdadera. Hoy existen millones de personas viviendo sus propios desiertos. Personas luchando contra ansiedad. Personas sobreviviendo depresiones silenciosas. Personas enfrentando pobreza. Personas que sienten que nadie las entiende. Personas agotadas emocionalmente. Y tal vez tú que escuchas esto también estás frente a tu propio mar. Tal vez sientes que no hay salida. Tal vez la presión te está consumiendo. Tal vez el pasado te persigue como el ejército egipcio perseguía al pueblo hebreo. Pero escucha esto con atención. Los momentos más oscuros muchas veces aparecen justo antes de la transformación. El problema es que la mayoría se rinde antes del milagro. Se rinden antes de descubrir la fuerza que llevaban dentro. La resiliencia no nace en los días fáciles. Nace en las noches difíciles. Nace cuando decides levantarte aunque estés roto. Nace cuando continúas aunque tengas miedo. Nace cuando el alma se niega a morir. Moisés entendió algo esencial. La libertad tiene un precio. Y muchas veces ese precio es atravesar incertidumbre. Nadie cruza hacia una nueva vida sin abandonar algo atrás. Debes abandonar viejas versiones de ti mismo. Debes abandonar pensamientos destructivos. Debes abandonar cadenas mentales. Y eso duele, porque incluso el sufrimiento puede volverse cómodo cuando llevas demasiado tiempo viviendo en él. El Jordán representa precisamente ese último paso. El paso donde ya no puedes seguir siendo quien eras. Y aquí existe otra enseñanza poderosa. La fe no siempre significa entender. Muchas veces significa avanzar sin comprender completamente. La filosofía moderna idolatra la certeza absoluta, pero la vida real raramente ofrece certezas. Moisés caminó muchas veces sin saber exactamente qué ocurriría después, y aún así avanzó. Eso requiere una fuerza espiritual inmensa. Hoy vivimos rodeados de distracciones, pero el alma humana sigue teniendo las mismas preguntas antiguas. ¿Quién soy? ¿Por qué sufro? ¿Cómo continúo cuando estoy cansado? ¿Cómo sigo adelante después de perder? La historia de Moisés responde parcialmente esas preguntas. Nos enseña que el sufrimiento puede convertirse en camino, que el dolor puede transformarse en sabiduría, que las heridas pueden convertirse en fuerza, pero solo si decides no rendirte. Hay algo profundamente simbólico en las aguas. El mar. El Jordán. El agua representa transición, representa cambio, representa muerte y renacimiento. Para cruzar debes aceptar dejar atrás algo. Y muchas personas nunca cambian porque se aferran desesperadamente a identidades antiguas. Siguen definiéndose por sus errores. Siguen viviendo atrapadas en traumas pasados.
Siguen creyendo que nunca podrán levantarse. Pero escucha esto. Tu pasado no tiene derecho a definir tu destino eterno. Moisés fue asesino, fue fugitivo, fue inseguro, y aún así cambió la historia. Eso significa que incluso las personas quebradas pueden convertirse en instrumentos de transformación. La resiliencia auténtica no consiste en fingir perfección, consiste en levantarse después de caer una y otra vez, aunque duela, aunque nadie crea en ti, aunque el mundo entero diga que es imposible. El pueblo hebreo caminó durante años en el desierto. Años. Imagina eso. Calor, cansancio, incertidumbre. Y aún así siguieron, porque a veces el camino hacia la libertad es más largo de lo que imaginamos. Vivimos obsesionados con la rapidez. Queremos resultados instantáneos. Pero las transformaciones profundas toman tiempo. El alma necesita procesos. El carácter se construye lentamente. La paciencia también es resiliencia. Y aquí aparece otra lección filosófica brutal. El desierto revela lo que realmente existe dentro de ti. Cuando desaparecen las comodidades, emerge la verdad. Algunos descubren fortaleza, otros descubren miedo, otros descubren vacío. Por eso tantas personas huyen del silencio, porque el silencio obliga al hombre a encontrarse consigo mismo. Moisés enfrentó ese silencio, y ahí encontró propósito. Tal vez tú también estás atravesando un desierto ahora mismo. Tal vez sientes que tu vida está detenida, pero no confundas silencio con abandono. A veces los mayores cambios están ocurriendo en lo invisible. La semilla crece bajo tierra antes de romper la superficie. Y el alma humana también. Existe una batalla interna que pocas personas entienden. La batalla contra el cansancio espiritual. Ese momento donde el cuerpo sigue vivo, pero el alma está agotada. Moisés seguramente sintió eso muchas veces. Sin embargo, continuó. Porque entendió algo que pocos comprenden. El propósito es más grande que la comodidad. Hoy muchas personas abandonan sus sueños al primer fracaso, pero las grandes transformaciones exigen resistencia, exigen disciplina emocional, exigen aprender a soportar dolor sin destruirse. La resiliencia es la capacidad de seguir caminando cuando no tienes garantías, y eso requiere fe. No necesariamente una fe ciega, sino la convicción profunda de que el sufrimiento no será el final de la historia. El Jordán también representa el umbral del cambio definitivo. Hay momentos en la vida donde ya no puedes permanecer igual. Momentos donde debes decidir, seguir siendo víctima o convertirte en sobreviviente. Seguir atrapado o avanzar. Seguir paralizado o cruzar. Y cruzar da miedo. Porque después del Jordán ya no existe regreso. Después del crecimiento ya no puedes fingir ignorancia. Después de despertar, ya no puedes dormir igual. Por eso muchas personas temen transformarse, porque cambiar implica responsabilidad, implica abandonar excusas, implica enfrentar la verdad. Moisés dedicó su vida a conducir personas hacia algo más grande que ellas mismas, y eso también tiene una enseñanza poderosa. El verdadero liderazgo no consiste en dominar, consiste en servir, consiste en sacrificarse. Consiste en seguir adelante incluso cuando nadie entiende el peso que cargas. Hoy vivimos en tiempos donde muchos aparentan fortaleza en redes sociales, pero se sienten vacíos por dentro. La historia de Moisés nos recuerda algo esencial. La verdadera fuerza nace en el interior. Nace en la capacidad de resistir. Nace en la capacidad de mantener principios incluso en medio del caos. Nace en la capacidad de seguir creyendo cuando todo parece perdido. Piensa otra vez en el momento frente al mar. Detrás venía la muerte. Delante había agua imposible de cruzar, y aún así avanzaron. Esa escena resume la existencia humana. Todos enfrentaremos momentos donde la lógica dirá que no hay salida, pero el espíritu humano posee una capacidad extraordinaria, la capacidad de levantarse, la capacidad de resistir, la capacidad de creer. Y aquí hay algo importante. La resiliencia no significa nunca caer. Significa no permanecer caído. Moisés tuvo errores. Se equivocó. Se frustró. Incluso dudó. Pero siguió. Eso es lo que separa a quienes transforman su vida de quienes quedan atrapados en el pasado. No es perfección.
es perseverancia. El río Jordán sigue siendo símbolo de transición hasta hoy. Simboliza el paso entre esclavitud mental y libertad espiritual. Simboliza el momento donde el ser humano decide convertirse en alguien nuevo. Y quizá tú necesitas cruzar tu propio Jordán. Quizá debes dejar atrás resentimientos. Quizá debes abandonar miedo. Quizá debes soltar personas que destruyen tu paz. Quizá debes creer otra vez en ti mismo. Porque nadie puede cruzar por ti. Habrá personas que te acompañen, pero la decisión final siempre será tuya. Y aquí está una verdad dura pero necesaria. El dolor no desaparece mágicamente. La resiliencia no elimina cicatrices, pero transforma las cicatrices en evidencia de supervivencia. Cada herida puede convertirse en sabiduría. Cada caída puede convertirse en entrenamiento. Cada fracaso puede convertirse en preparación. Si decides aprender. Moisés murió viendo la tierra prometida desde lejos. Eso parece trágico, pero también es profundamente hermoso, porque demuestra que una vida puede tener propósito incluso sin recibir todas las recompensas personales. Vivimos obsesionados con obtener, pero quizá la verdadera grandeza está en construir caminos para otros. Moisés abrió camino, liberó generaciones, transformó historia. En la historia de la humanidad, existen momentos en los que todo parece perdido, instantes donde el miedo se convierte en un muro gigantesco frente al alma humana, momentos en los que el hombre mira hacia adelante y solo ve un obstáculo imposible de cruzar. Y es precisamente ahí, en el borde del abismo, donde nace la verdadera resiliencia. La historia de Moisés no es solamente la historia de un profeta. Es la historia de un hombre quebrado, perseguido, agotado y dudoso que aprendió que la fe no elimina el miedo, sino que le da sentido al sufrimiento. Es la historia de un pueblo atrapado entre la esclavitud y la incertidumbre. Y también es la historia de cada ser humano que alguna vez sintió que la vida lo había llevado frente a un mar imposible de atravesar. Muchos creen que las grandes batallas de la vida se ganan con fuerza física, pero las guerras más importantes se libran en silencio, dentro del corazón. Ahí donde nadie ve las lágrimas. Ahí donde nadie escucha las dudas. Ahí donde el alma pelea consigo misma para no rendirse. Moisés conocía esa batalla. Antes de convertirse en líder, fue un hombre dividido. Nació en medio del miedo. Su pueblo era perseguido. Los hebreos sufrían bajo el dominio egipcio. Eran esclavos, hombres y mujeres reducidos a cadenas, personas obligadas a vivir sin dignidad, sin libertad y sin esperanza. El faraón había ordenado la muerte de los niños hebreos. El miedo gobernaba cada rincón. Las madres lloraban en silencio. Los padres vivían aterrados. El futuro parecía condenado. Y fue ahí donde comenzó la historia de Moisés. Su madre, desesperada por salvarlo, lo colocó en una cesta sobre las aguas del río. Imaginen ese momento. Una madre soltando a su hijo hacia lo desconocido porque quedarse significaba la muerte segura. Esa escena es una metáfora brutal de la vida. A veces sobrevivir implica soltar. A veces crecer implica atravesar el dolor de abandonar la seguridad. La resiliencia empieza cuando entendemos que no podemos controlar todo. Moisés fue encontrado por la hija del faraón y criado en el palacio egipcio. Creció rodeado de riquezas, poder y privilegios. Pero dentro de él existía un conflicto profundo. Aunque vivía como príncipe, en su sangre corría el sufrimiento de su pueblo. Y eso sucede muchas veces en la vida. Puedes tener comodidad externa y aún así sentir una guerra interna. Puedes aparentar fortaleza mientras tu alma está rota. Moisés vio la injusticia. Vio a un esclavo hebreo siendo golpeado brutalmente por un egipcio y en un acto impulsivo mató al agresor. El miedo lo consumió. Huyó al desierto. Ahí comenzó su verdadero entrenamiento. Porque el desierto no solo es un lugar físico. El desierto es el símbolo de la soledad humana. Es el lugar donde desaparecen las distracciones y el hombre se encuentra cara a cara consigo mismo. Muchos quieren el propósito, pero pocos aceptan el desierto que viene antes del propósito. Moisés pasó años lejos de Egipto, años de silencio, años de anonimato, años donde probablemente creyó que su vida había fracasado. ¿Y cuántas personas viven así hoy? Personas que sienten que perdieron el rumbo. Personas que creen que sus errores
Destruyeron su destino. Personas que cargan culpa. Personas que sobreviven pero ya no sueñan. Sin embargo, el desierto tiene una enseñanza brutal. Cuando todo desaparece, descubres quién eres realmente. Fue en el desierto donde Moisés encontró la zarza ardiente, un fuego que no se consumía. Y desde ese fuego vino el llamado. Dios le habló, le dijo que regresara a Egipto, le dijo que liberara a su pueblo. Pero Moisés tuvo miedo, dudó de sí mismo, dijo que no era suficiente, dijo que no sabía hablar, dijo que nadie lo escucharía. Y ahí está una de las verdades más profundas de la existencia humana. Incluso las personas destinadas a cambiar la historia sienten miedo. La valentía no significa ausencia de temor. La valentía significa avanzar a pesar del temor. Moisés regresó. Volvió al lugar donde había fracasado. Volvió al lugar donde era perseguido. Eso requiere una fuerza inmensa, porque uno de los actos más difíciles de la vida es regresar al lugar del dolor sin permitir que el pasado te destruya. El faraón endureció su corazón. Las plagas llegaron. Egipto comenzó a derrumbarse y finalmente llegó el momento decisivo. El pueblo hebreo salió de Egipto. Miles de personas caminando hacia lo desconocido. Pero entonces ocurrió algo aterrador. Frente a ellos estaba el mar. Detrás de ellos venía el ejército egipcio. El sonido de los caballos se acercaba. Las espadas brillaban. La muerte parecía inevitable. Y el pueblo tuvo miedo. Comenzaron a gritar. Comenzaron a culpar a Moisés. Le dijeron que era mejor seguir siendo esclavos que morir en el desierto. Y esa reacción sigue viva hoy. Muchas personas prefieren una esclavitud conocida antes que una libertad incierta. Prefieren permanecer atrapadas en relaciones tóxicas. Prefieren vivir en miedo. Prefieren quedarse en lugares donde su alma se está muriendo, porque lo desconocido asusta. Pero jamás habrá transformación sin riesgo. Entonces Moisés se paró frente al mar. Imaginen ese instante, el viento golpeando, el pueblo desesperado, el ejército acercándose y un hombre sosteniendo la fe en medio del caos. Eso es resiliencia. La resiliencia no es gritar que eres fuerte cuando todo está bien. La resiliencia es permanecer firme cuando todo alrededor parece derrumbarse. Entonces ocurrió el milagro. El mar se abrió. Las aguas se levantaron como muros gigantes. Y el pueblo cruzó. Pero aquí existe una enseñanza filosófica poderosa. El mar no se abrió para personas cómodas. Se abrió para personas desesperadas que decidieron avanzar. Muchas veces esperamos que la vida nos muestre el camino completo antes de movernos. Pero la fe funciona diferente. Primero, das el paso. Después aparece el camino. Esa es una de las lecciones más profundas de la resiliencia humana. No necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Solo necesitas dar el siguiente paso. El pueblo cruzó el mar, y cuando el ejército intentó perseguirlos, las aguas regresaron. La esclavitud quedó atrás. Pero la historia no terminó ahí, porque salir de Egipto era solo el comienzo. Ahora debían atravesar el desierto, y el desierto reveló algo terrible. Aunque habían salido físicamente de la esclavitud aún vivía dentro de sus mentes. Eso sucede mucho en la vida. Puedes escapar de un lugar y aún así seguir prisionero psicológicamente. Puedes cambiar de ciudad y seguir cargando miedo. Puedes terminar una relación y seguir atrapado emocionalmente. Puedes tener libertad externa y continuar siendo esclavo interno. El pueblo se quejaba constantemente. Cuando faltaba comida, dudaban. Cuando faltaba agua, dudaban. Cuando aparecía una dificultad, querían regresar. La resiliencia no consiste solamente en sobrevivir un momento difícil. Consiste en transformar la mente para no regresar a las cadenas. Moisés cargaba una presión inmensa. Liderar personas heridas es agotador. Guiar almas rotas consume energía espiritual. Y aún así, siguió avanzando. Eso también es importante entenderlo. Los líderes también sufren. Los fuertes también lloran. Los que inspiran a otros también tienen noches oscuras. Moisés subió montañas, habló con Dios, recibió mandamientos. Pero incluso él tuvo momentos de agotamiento. Hubo momentos donde sintió que no podía continuar, y eso humaniza su historia.
porque nos recuerda que la grandeza no pertenece a personas perfectas, pertenece a personas perseverantes. Ahora quiero que pensemos profundamente en el río Jordán. El Jordán representa una transición, representa el límite entre el pasado y la promesa. Es el lugar donde una generación debía decidir si seguiría viviendo en miedo o finalmente caminaría hacia un nuevo destino. Aunque Moisés no cruzó el Jordán con el pueblo, toda su vida preparó ese momento. Eso tiene una profundidad filosófica inmensa. A veces luchas por sueños que otros terminarán. A veces plantas árboles cuya sombra nunca verás. Y aún así, vale la pena. Vivimos en una cultura obsesionada con resultados inmediatos. Pero la verdadera resiliencia comprende algo diferente. No todo esfuerzo será recompensado instantáneamente. No toda batalla tendrá aplausos. No toda siembra dará frutos rápidos. Sin embargo, el hombre resiliente sigue adelante porque entiende que el propósito es más grande que el ego. El Jordán simboliza el paso hacia una nueva identidad. Y todo comenzó con un hombre asustado, dispuesto a obedecer algo más grande que su miedo. Esa es la esencia de la resiliencia. No dejar que el miedo decida tu destino. La filosofía nos enseña que la vida es sufrimiento mezclado con significado. Y cuando el sufrimiento encuentra propósito, el ser humano puede soportar cosas inimaginables. Moisés encontró propósito, y eso le permitió resistir desiertos, traiciones, presión y agotamiento. Hoy el mundo necesita personas resilientes, personas capaces de resistir sin perder humanidad, personas capaces de sufrir sin volverse crueles, personas capaces de caer y aún así levantarse con dignidad. Tal vez nadie vea tus batallas, tal vez luchas en silencio, pero no subestimes las guerras internas que has sobrevivido. Cada día que continúas ya es una victoria. Y recuerda esto, el mar parecía imposible hasta que se abrió. El Jordán parecía frontera hasta que fue cruzado. El desierto parecía eterno hasta que terminó. Y quizá el dolor que hoy enfrentas también pasará. Pero debes resistir. Debes avanzar. Debes seguir caminando incluso cuando el alma esté cansada. Porque dentro de ti existe una fuerza que aún no conoces completamente. Una fuerza nacida del sufrimiento. Una fuerza nacida de las pérdidas. Una fuerza nacida de cada vez que sobreviviste cuando pensaste que no podrías hacerlo. Moisés entendió finalmente que los grandes milagros ocurren cuando el ser humano decide no rendirse. Y quizá ese es el mensaje más importante de todos. Tu vida puede cambiar. Tu espíritu puede sanar, tu mente puede fortalecerse, pero debes atreverte a cruzar, debes atreverte a caminar hacia lo desconocido, debes atreverte a creer que existe algo más allá del miedo, porque al otro lado del mar siempre existe una nueva versión de ti esperando nacer. Y tal vez hoy estás exactamente en ese momento, frente a las aguas, frente al miedo, frente a la incertidumbre. Entonces escucha estas palabras como si fueran dirigidas directamente a tu alma. No retrocedas. No permitas que el pasado te esclavice nuevamente. No entregues tu destino al miedo. El mar puede parecer inmenso. El Jordán puede parecer profundo. El desierto puede parecer interminable. Pero la historia de Moisés demuestra que incluso los caminos imposibles pueden abrirse para quienes deciden seguir adelante. La resiliencia no es un talento reservado para unos pocos. Es una decisión. La decisión de levantarte una vez más. La decisión de continuar. La decisión de creer que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Y quizá algún día mirarás hacia atrás y entenderás que aquello que parecía destruirte en realidad estaba construyéndote. Que el desierto te estaba formando. Que el mar te estaba enseñando fe. Que el Jordán te estaba preparando para convertirte en alguien nuevo. Porque las almas más fuertes no nacen en comodidad. Nacen en tormentas. Nacen en pérdidas. Nacen en noches oscuras donde deciden sobrevivir. Así que sigue caminando. Aunque tengas miedo. Aunque estés cansado. Aunque no entiendas el camino completo. Sigue avanzando. Porque los grandes hombres y mujeres de la historia no fueron aquellos que nunca sintieron temor. Fueron aquellos que caminaron a pesar del temor. Y hoy,
puede ser el día en que tú también decidas cruzar tu propio mar, tu propio Jordán, tu propia transformación. Porque mientras exista aliento dentro de ti, todavía existe posibilidad, todavía existe esperanza, todavía existe un camino. Y quizá el milagro que estás esperando comienza exactamente en el instante en que decides no rendirte jamás. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje con alguien que realmente lo necesite. Recuerda esto: la vida pondrá obstáculos, tormentas y momentos que parecen imposibles de superar. Pero la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez, incluso cuando duele. Cada caída es una prueba, cada tropiezo una oportunidad. La resiliencia no se mide por la ausencia de dolor, sino por la valentía de seguir adelante, siempre. Así que mantente firme, lucha con todo tu corazón y recuerda: el espíritu que se niega a rendirse es más poderoso que cualquier adversidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cambio y fuera.